Todo empieza con un concierto de K-pop. Luces, gritos, una idol en el escenario llamada Lee Chou-hee rompiéndola. La gente, enloquecida, le tira flores, le declara su amor, hasta le pide matrimonio. Chou-hee, feliz de la vida, canta sus canciones, esas que hablan de amor y de ser la chica de alguien. Pero de golpe, la canción se empieza a trabar. Las letras cambian y de la nada ella está cantando «Soy tu pibe». Ella se queda como «¿Pibe? ¿Qué pibe? ¿Desde cuándo mis letras dicen esto?». Confundida, saluda a la multitud que sigue gritando su nombre. Y mientras tanto, su cabeza es un quilombo, pensando si todo es una broma pesada. De repente, alguien, que parece ser su manager, la agarra por el hombro, diciéndole que no puede hacer esas cosas sin el consentimiento del artista. Al mismo tiempo, otro tipo, también parte del staff, la presenta como nuestro preciado miembro Lee Chou-hee. Ahí la cosa se pone peor, porque la gente empieza a gritar «Chou-hee, opa», y ella, completamente en pánico, mira sus manos, su cuerpo y se da cuenta de que es un chaboán. Intenta zafarse del agarre, gritando desesperadamente que es una chica, que la suelten, que la crean, pero nadie le hace caso. La multitud sigue adorando a Chou-hee Opa mientras ella se debate con su nueva y muy masculina realidad. Por suerte, todo era una pesadilla. Chou-hee se despierta en el piso de la sala de ensayo, agitada y sudando frío. «¡Qué sueño de porquería!», murmura, mientras un señor, que parece ser el dueño del lugar, o su productor, le pregunta si soñó feo. Ella confirma que sí, que fue un sueño raro. El hombre le echa en cara que por qué duerme ahí y no en su casa, y ella se excusa diciendo que solo se tiró un ratito para esperar a los demás, a los otros miembros del grupo, pero que siguen sin aparecer. De hecho, no vinieron desde ayer y ella tiene que irse a su laburo de medio tiempo. El señor se pone medio incómodo, como que evita el tema de los demás, y Chou-hee, que no es boba, lo mira con una cara de ¿y acá pasa algo? Y sí, algo pasaba. Un rato después, sentados en lo que parece ser una oficina, con el señor transpirando nervios, Chou-hee le lanza la pregunta que le carcome la mente. ¿Y cuántos se fugaron? 5, suelta el señor con la voz temblorosa. ¡5! Eso significa que todos, menos Chou-hee, se habían ido. La piba no lo podía creer. ¿Cómo era posible que todo el grupo se rajara justo cuando el debut estaba a la vuelta de la esquina? El productor, esquivando la mirada, empezó a balbucear las excusas de siempre. Una se fue a otra agencia, otra dejó todo para estudiar en el extranjero, otra simplemente se cansó de la vida de celebridad. Típico. Pero a Chou-hee le importaba uno en particular. ¿Ian? Yo era la más cercana a él. El señor le interrumpió. A Ian dejó una nota y se fue. La nota, tirada sobre la mesa, solo decía: «Esta agencia no tiene respuestas». Chou-hee Oni. Un golpe bajo, pero el productor, queriendo levantar el ánimo, le tira: «No te desilusiones, Chou-hee. Vos sos el as de la empresa, ¿verdad?». Una frase vacía, seamos sinceros. Pero de repente la cara del productor y la de otra mujer, que parecía la manager, se iluminaron. «Escuchá, Chou-hee, tenemos una noticia enorme», grité el tipo como si acabara de ganar la lotería. Resulta que un canal de TV estaba invirtiendo una locura de plata, tipo 20,000 millones de wones, en un nuevo proyecto, un programa de supervivencia de idols llamado High Teen Universe. Iban a seleccionar 50 chicos y 50 chicas, todos entre 17 y 19 años, para un campo de entrenamiento intensivo. «Es perfecto para vos, Chou-hee», insistieron, remarcando que a sus 18 años calzaba justo. Chou-hee los miró con escepticismo. «¿Ustedes creen que va a funcionar? ¿Que el canal me va a elegir?». La manager y el productor se apuraron a responder que sí, que claro, que ella tenía muchísimo talento, pero Chou-hee ya estaba harta de promesas. «Si tuviera tanto talento, ¿no hubiera debutado ya?», murmuró, más para sí misma que para ellos, y se levantó. La manager quiso arrancar con una nueva estrategia, pero Chou-hee ya estaba en la puerta. «Tengo que ir a mi trabajo de medio tiempo, los escucho la próxima, manager», dijo sin voltear, dejando a los dos adultos con la boca abierta y las palabras en el aire. Mientras caminaba por la calle, con el sol cayendo y un suspiro pesado escapándosele, Chou-hee pensó: «Con razón tuve una pesadilla hoy». Desde la secundaria, su único sueño era ser idol. A sus 18 años ya era una trainee de cuarto año. Había cambiado de agencia 3 veces y su debut se había cancelado otras 3. Incluso había dejado la escuela para dedicarse de lleno a esto, con el apoyo de sus viejos. ¿Pero qué le pasaba? «Solo tengo que cantar y bailar bien», se decía. Se había dejado el pelo largo porque le decían que era demasiado masculina. Le habían dicho que su voz grave era
única y que ser alta era un requisito. Entonces, ¿por qué su debut siempre se frustraba justo antes de que pasara? ¿Por qué? Se preguntaba una y otra vez, la frustración creciendo en su pecho. En eso, una piba la saluda. «Che, Lee Da-hee, ¿por qué tan tarde?» Cho-hee, que estaba en su mundo, ni se había dado cuenta. «Ah, ¿tarde? Recién salgo del...», empezó a decir, y ahí la otra le pregunta por su ropa. Cho-hee se mira y se da cuenta. ¡El delantal! Había salido del trabajo de medio tiempo y se le había recontraolvidado sacárselo. ¡Qué vergüenza! Su amiga, con una mirada de desaprobación, le dice: «Ay, Suspirani, con el debut tan cerca tenés que cuidar tu imagen». A Cho-hee se le cayó la cara. «Ay, cierto, la imagen, el debut», murmuró, y luego, como si no tuviera nada que ver, soltó: «¿Dónde está mamá? ¿Papá está en el hospital?» «Mamá también salió a trabajar, ¿sabes?», le respondió su amiga Da-hee, con una expresión preocupada. «Dice que a papá ya lo operaron, pero las facturas del hospital, esos gastos de internación, son un problema. Por eso tuvo que salir a buscar otro laburo, aunque le duele la espalda». Cho-hee sintió un nudo en el estómago. Ver a su mamá esforzarse así, por la misma razón que ella misma estaba laburando part-time, le dolía. «Che, ¿se te pospuso el debut de nuevo?», soltó Da-hee de repente, con esa franqueza que la caracterizaba. Cho-hee abrió los ojos como platos. «¿Cómo sabes?» Es obvio, nena. Se te nota en la cara. Cualquiera se da cuenta», le retrucó Da-hee, que tenía la chispa de una pibita, pero la sabiduría de una abuela. «No te me vengas abajo ahora. No te olvides lo que siempre dice mamá. Es mejor fracasar que rendirse». Da-hee salió disparada, dejándole el chiste de: «Si llegas tarde, cocinas y lavas los platos», aunque Cho-hee siempre terminaba haciéndolo igual. Cho-hee se quedó un rato, mirando al vacío. Suspiró. No quería rendirme, claro que no. Pero ¿qué más había para hacer? Se sentía estancada, sin desafíos, con su sueño de idol desvaneciéndose. En ese momento de bajón total, el celular vibró. Era un mensaje de la manager. Un artículo. Titular: Inversión de 20.000 millones de wones en High Teen Universe de KN Channel. Choi empezó a leer y sus ojos se abrieron más y más. No solo iban a debutar los 5 mejores, sino que los 11 finalistas iban a tener una transmisión en vivo. ¿Y el premio? 300 millones de wones. La boca de Choi se abrió. 300 millones. Era una locura. ¿Había alguna razón para no intentar esto? No, no la había. Podría ser su última oportunidad. La bala de plata para salvar su sueño y, más importante, ayudar a su familia. Con una chispa renovada en los ojos, Choi volvió a la agencia. El productor y la manager la recibieron con una euforia que rayaba en lo ridículo. «¿Y bien, qué hago primero?», preguntó Choi, lista para lo que fuera. La manager, con los ojos brillando detrás de sus gafas, se inclinó sobre la mesa llena de papeles. «La estrategia de nuestra empresa es conquistar los corazones de las mujeres». Choi parpadeó. «¿Conquistar corazones de mujeres? ¿Qué significaba eso?». La manager lo explicó sin rodeos. Tenían que convertir la masculinidad natural de Choi en una fortaleza, no en una debilidad. Era el concepto Girl Crush llevado al extremo. La idea era generar ese amor incondicional de las fans Oni, hermanas mayores. Y así, con una nueva imagen más andrógina y un nuevo nombre de escenario, Lee Cho-min, en honor a que la manager era fan del chocolate con menta, aparentemente, Choi se transformó. Se paró enfrente a la cámara, sonriendo, haciendo la señal de la paz. Se veía guapísima y bonita a la vez. El productor y la manager no paraban de sacarle fotos y elogiarla. Choi respiró hondo. «Voy a dar lo mejor de mí», dijo, no solo por su sueño, sino también por su familia. Hizo clic en enviar la solicitud. El plan estaba en marcha.
Chow-min, con esa nueva actitud girl crush que la habían inventado, intentó mantener la compostura. Es un resultado obvio, no esperaba mucho de todas formas, dijo agradeciendo a los desolados productor y manager. Aseguró que no se arrepentía de nada porque lo intentó hasta el final. Ellos, viendo la situación, solo pudieron suspirar y decirle que al menos no se había rendido. Y el productor, con un tono casi de despedida, la llamó Lee Chow-min de nuevo, como si el experimento Chow-min hubiera llegado a su fin. La realidad era una patada en los dientes. De vuelta en su casa, Cho-hee se mataba estudiando de noche, con el cansancio pegado a los párpados. Cada vez que se caía de sueño sobre los apuntes, miraba una foto de su familia y recordaba por qué no podía rendirse. Su sueño de ser idol y la deuda de su viejo seguían ahí. Una mañana se despertó tarde, con el cuello tieso por haber dormido en una posición rara, y entró en pánico por su trabajo de medio tiempo. Salió a la calle corriendo cuando una voz la frenó en seco. Era el productor. «Lee Chow-min, me ignoraste las llamadas por días, me estás evitando», le gritó. Cho-hee, sorprendida, intentó excusarse. ¿Para qué iba a practicar si ya no tenía grupo? Le dijo que dejara de lamentarse por ella y se enfocara en otros trainees. Pero el productor no estaba allí para regañarla. Con una sonrisa de oreja a oreja, le extendió su teléfono y soltó. «Felicidades, Lee Chow-min». Cho-hee, sin entender nada, miró la pantalla y vio un mensaje de High Teen Universe. Resulta que uno de los participantes, que había clasificado, tuvo un accidente en bicicleta y se bajó del programa. ¿Y quién era la primera suplente? Sí, Lee Chow-min. Había entrado como la participante número 50. La incredulidad se transformó en una explosión de alegría. «¿En serio? Voy a salir en el canal KN», gritó, abrazando al productor y dejando caer su bolsa al suelo. La emoción era inmensa. Su sueño, que parecía haber muerto un segundo antes, estaba más vivo que nunca. «Soy Lee Chow-min», pensó mientras el productor la apuraba para que no llegaran tarde. Y así, con el corazón explotando de esperanza, se dirigieron al canal KN, donde su nueva vida como idol estaba a punto de empezar. Con el corazón explotando de esperanza, Chow-min se dirigió al canal KN, donde su nueva vida como idol estaba a punto de empezar. «Desde hoy voy a conquistar los corazones de High Teen Universe», se dijo a sí misma, sintiendo que por fin iba a dominarlo todo. El productor y la manager la apuraban desde el costado, gritando que no se preocupara por nada, solo por ganar. «Vamos, Chow-min, a dominar», resonaba en su cabeza. Pero la realidad la golpeó apenas entró. El lugar era un caos total, gente yendo y viniendo, un griterío. Chow-min se sentía perdida en medio de tanto alboroto hasta que una persona del staff, sin mucha paciencia, la abordó. «Lee Chow-min de Sori Entertainment, ¿qué haces parada? Estás tardísimo, cambiate y salí ya». Chow-min apenas pudo balbucear un saludo antes de ser empujada hacia un baño. «¿Tardísimo? Pero si llegué a tiempo», pensó mientras sostenía la ropa que le habían dado. Y para colmo, se dio cuenta de que estaba en el baño de hombres. ¿Tan apurada está la gente que confunde los baños?, se preguntó con una mezcla de sorpresa y vergüenza. El apuro era tal que la voz de la staff ya le estaba contando los segundos. «Lee Chow-min, te doy 10 segundos. 10, 9... Sin más tiempo para procesarlo, se metió a cambiar a toda velocidad. Mientras se ponía el nuevo uniforme, notó que la ropa era un poco masculina para lo que esperaba. Entendía que era un concepto de escuela espacial, pero aquello se veía más como un uniforme de chico. Se puso el cartelito con su nuevo nombre artístico, Lee Chow-min, y salió a las apuradas. Todo era un torbellino. Al abrir la puerta para entrar al escenario, una luz cegadora la golpeó. Chow-min se cubrió los ojos. «Es súper brillante». La empujaron de nuevo. «Apúrate, entrá, todos esperan por Lee Chow-min». Cuando por fin pudo adaptarse a la luz y mirar a su alrededor, se le heló la sangre. El escenario estaba lleno. Sí, pero ¿qué era eso? Miró a los otros participantes, a los 50 chicos que se suponía que eran sus rivales. Eran todos hombres. ¡Todos! Chow-min se llevó una mano a su placa con el nombre, Lee Chow-min. No podía ser. ¿Por qué son todos hombres?, murmuró,
completamente confundida y aterrada. El High Teen Universe era un programa de supervivencia de idols masculinos. Justo en ese momento, una voz resonó por los altavoces. Por favor, formen fila en el escenario. Trainees, muévanse rápido. La realidad la golpeó con fuerza. Estaba en el lugar equivocado, o más bien en el programa equivocado. ¿O no? El aire se le fue de los pulmones. Mirara donde mirara, todos los participantes eran pibes. ¿Se había equivocado de entrada? ¿La habían mandado al programa de trainees masculinos? No, imposible. Su gafeta decía clarísimo, Lee Cho-min, el nombre que le habían inventado para su imagen andrógina. Mientras su cerebro intentaba procesar el apocalipsis de su carrera, el staff la empezó a apurar. Cho-min, dale, busquen su lugar. Ella no entendía nada, se sentía como un pulpo en un garaje, hasta que de repente, una mano la agarró del hombro y una voz grave le dijo, «Soy Wi In-woo, párate acá, al lado mío». Un pibe alto y serio le estaba ayudando. Cho-hee, todavía en shock, apenas pudo balbucear un «gracias». Intentaba disimular el caos mental, pero no era fácil. Empezó a escuchar fragmentos de conversaciones entre los otros trainees. A este lo van a hacer pedazos. Dicen que algunos mueren. ¿Morir? ¿Qué clase de reality era este? Como si fuera poco, los pibes se preguntaban por qué Lee Cho-min no había estado en los ensayos. ¿Ensayos? ¿Había algo que ella se perdió? Claramente sí. Estaba más perdida que Patito en la cancha. Y antes de que pudiera entender el 1% de la situación, el director de programa, un señor con gorra, anunció con una sonrisa forzada: «Atención chicos, vamos a ver un video de presentación y después votación de primera impresión al toque». Cho-min sentía que se le venía el mundo encima. ¿Cómo era posible que nadie se diera cuenta de que ella era la única mina ahí? ¿O de que estaba a punto de desmayarse de la impresión? Mientras el escenario se iluminaba, la pantalla gigante mostró una nave espacial despegando de la Tierra. El logo del programa apareció, High Teen Universe School, establecida en el espacio. Sí, leíste bien, en el espacio, literalmente. El terror y la confusión de Cho-hee habían llegado a un nuevo nivel. Su única oportunidad de salvar a su familia y su carrera la había llevado a un reality intergaláctico de supervivencia para pibes. Esto iba a ser una locura total. La pantalla gigante del escenario, que antes parecía un telón de luces, se encendió mostrando un mensaje impactante. Por favor, encuentren las 5 estrellas más brillantes. Y para rematar, la imagen de un satélite flotando en el espacio confirmaba lo que Cho-mi ya sospechaba con terror. High Teen Universe, el programa de supervivencia para idols masculinos, era intergaláctico. En medio de su shock, una voz potente y elegante resonó en el lugar. Era la MC, una cantante famosa llamada Cherry, que apareció en el centro del escenario, brillando con una sonrisa. Ella les dio la bienvenida a todos presentándose como la anfitriona de High Teen Universe y explicando que las estrellas eran las que ellos, el equipo de exploración, debían descubrir. Mientras los demás concursantes respondían con un «sí» entusiasta a cada pregunta, Cho-min se sentía como un marciano más en ese universo de chabones. Su cerebro estaba en modo error 404 y apenas podía procesar que todo esto era real. Cherry seguía hablando de lo mucho que el canal KN había invertido en el programa, de la confidencialidad absoluta del formato y de cómo habían seleccionado a los 50 mejores trainees idol de Corea a través de audiciones abiertas, no por casting. Cho-min, con la mandíbula caída, pensaba: «Esto está muy mal, esto es muy mal». Pero justo cuando estaba a punto de colapsar, Cherry soltó la bomba que lo sacó de su trance espacial. Solo por participar, van a recibir 10 millones de wones. ¿10 millones? Cho-min casi se atraganta con su propia saliva. Y eso no era todo. Si ganan una misión, continuó la MC, se llevan una insignia de estrella de oro puro valorada en 1 millón de wones. Y si llegan a la transmisión en vivo, el premio gordo es de 300 millones de wones y un contrato comercial, y hay beneficios secretos más asombrosos esperándoles. En ese instante, la cara de Cho-min se iluminó. Olvídense del espacio, olvídense de ser un pibe. Esto era un tratamiento financiero completo. La debilidad, la vergüenza, el miedo, todo eso se fue a la basura. Se dijo a sí mismo, dándose una cachetada mental. ¿Qué te pasa, Lee Cho-min? ¿De qué te preocupas? El canal KN no es una empresita como la nuestra. A enfocarme. Y justo cuando estaba recalculando su vida y su identidad, la MC anunció:
Ahora vamos a tomar lista. Y la primera en ser nombrada fue Lee Cho-min, de Sorry Entertainment. Cho-hee, o mejor dicho Cho-min, se quedó helado. ¿Él? ¿Primero? Si ni siquiera había hecho el ensayo. La MC, Cherry, repetía su nombre mientras él balbuceaba internamente, sin saber qué decir, sin poder moverse. Estaba paralizado por el pánico. Por suerte, un tipo alto y serio, Wee In-gu, que al parecer era bastante conocido, le dio una mano. Literalmente, le levantó el brazo y respondió por él. Sí, Lee Cho-min está presente. Cho-min lo miró sorprendido, mientras los demás participantes cuchicheaban sobre la inesperada ayuda de In-gu. Cherry, ajena al drama interno de Cho-min, le dijo que pasara al frente. Wee In-gu, antes de soltarlo, le preguntó en voz baja si pensaba rendirse. Al ver que Cho-min no respondía, le dio un empujón para que saliera. Cho-min se acercó a la MC con las piernas temblándole, hizo una reverencia profunda y soltó un «Hola a todos, Cho-min entra». Inmediatamente se dio cuenta del error. Era Sorry Entertainment, Lee Cho-min. ¡Qué papelón! La MC lo corrigió con una sonrisa mientras el equipo de producción se reía a carcajadas. «Lo siento mucho, por favor cuiden de mí», gritó Cho-min, haciendo otra reverencia aún más profunda, sintiendo que su debut estaba completamente arruinado. Mientras la MC seguía con la lista, los murmullos de los otros participantes le llegaban. ¡Qué torpe! ¿Viste el video? ¡Baila re mal! Cho-min se encogió en su lugar. ¿Qué estaba haciendo ahí? Todo era un desastre. «¡Cut!», se escuchó la voz del director, anunciando un descanso de 10 minutos. Para Cho-min, eso fue la señal de escape. Con la cara roja y el corazón latiéndole a 1000, salió disparada del escenario, ignorando a los demás participantes y al staff. Su destino, el baño de mujeres. Necesitaba un momento a solas para procesar la catástrofe que acababa de vivir. Apenas se encerró en uno de los cubículos, el celular empezó a vibrar. Era el productor. «Hola, ¿sos Cho-min?», se escuchó del otro lado. Entre sollozos, Cho-min apenas podía articular palabra. «Presidente, esto es muy raro. Hicieron el ensayo sin mí y encima arruiné mi presentación y...». El productor, desconcertado por el llanto, le preguntó: «¿Por qué llorás? ¿Salió mal el ensayo?». «No es eso lo importante ahora», le interrumpió Cho-min con la voz quebrada. «Acá son todos chabones. Soy la única chica y encima creen que soy un pibe. Me siguen llamando Lee Cho-min, Lee Cho-min». Un silencio incómodo del otro lado. «¿Qué? ¿Estás segura? ¿Escuché bien?». «Sí, claro que escuchaste bien». Cho-min se sentía morir. «¿Qué te pasa? ¿Por qué te disculpas?». Y ahí fue cuando el productor soltó la bomba. «Cho-min, lo siento muchísimo. Me equivoqué y mandé tu solicitud para el lado masculino». Cho-min no lo podía creer. «¿Qué? ¿De qué hablas?». «Es que había páginas de solicitud separadas para hombres y mujeres. Estaba tan nervioso ese día que creo que la mandé a la de hombres por error. Me di cuenta recién ahora que ya estás adentro». Cho-min, estupefacta, recapituló en voz alta casi para sí misma. «A ver, presidente, ¿me estás diciendo que vos mandaste mi solicitud para la versión de idols masculinos? ¿Que el canal KN pensó que era un tipo y me seleccionó como si fuera hombre todo este tiempo? ¿Y vos te das cuenta recién ahora?». «Sí, exactamente eso». «Qué inteligente sos, Cho-min. Resumiste todo», dijo el productor intentando sonar aliviado, como si no hubiera cometido un error garrafal que podría arruinarle la vida a Cho-min. «Presidente, ¿me estás jodiendo?», gritó Cho-min agarrándose la cabeza. «Hay un límite para los errores. Con razón todo se sentía tan raro». El productor volvió a pedir perdón diciendo que nunca esperó que las cosas salieran así. Cho-min se desplomó en el piso del baño, el celular todavía pegado a la oreja. Una empresa chica hace cosas de empresa chica, pensó con amargura. ¿Versión femenina cancelada? ¿Qué era eso que dijiste antes? El productor confirmó. «Ah, sí, escuché. No había suficientes aspirantes, así que la cancelaron. Tenía curiosidad, fui a preguntar a la oficina y adivina qué». ¿Y adivina qué? Borraron toda mención a la versión masculina de la página, como si nunca hubiera existido, ¿entendés? No había nada en tu solicitud o en el video de PR que indicara tu género, así que es comprensible que el canal KN haya interpretado mal. Pero por eso mismo no hay razón para que no puedas hacerlo». Cho-hee, todavía en el piso del baño,
Se sentía desorientada. ¿Qué? ¿Cómo que no hay razón? Si esto se acabó, no puedo hacer Haunting Universe. El productor, sin darle un respiro, siguió su monólogo. Pero no, ¿cómo se va a acabar? Si sacaron lo de versión masculina, capaz que la cambiaron a una versión mixta. Podría haber otros como vos. ¿Qué decís? Eso es demasiado. No la sacarían de la nada. De repente mixta. Es que no tiene sentido, murmuró Cho-hee, tratando de procesar lo absurdo de la situación. Pero al productor le daba igual. Sí, dale, vamos a decir que la sacaron sin razón, pero aún así, si no hay mención de versión masculina, no hay razón para que no puedas hacerlo. No hay ningún problema legal y no tenés por qué rendirte. No es tu culpa. Cho-hee se pasó una mano por el pelo, frustrada. Ay, no es mi culpa, pero ¿qué me estás diciendo? ¿Que no me rinda y siga adelante? ¿Cómo hago eso si soy la única chica acá? El productor se expiró, pero su tono era firme. Sí, bueno, la situación es absurda, pero Cho-min, sabes que Haunting Universe es tu última oportunidad. Es demasiado valioso para rendirse. Claro, es mi culpa primero y principal, pero si el canal KN tampoco hizo una revisión adecuada y siguió adelante con el programa. Sí, ya sé que es mi última oportunidad, pero todavía no creo que pueda, dijo Cho-min, la voz quebrada. Un silencio se hizo en la línea y por un momento el productor pareció rendirse. Si lo decís así, no hay nada que podamos hacer. Solo estaba diciendo tonterías porque sería una pena dejarlo ir. Lo siento. Pero justo cuando Cho-hee sentía que todo se desmoronaba, el productor soltó la bomba que lo cambió todo. Es que dijeron que te darían 10 millones de wones solo por participar, y estaba pensando en las facturas del hospital de tu padre y todo eso. ¡Pum! Fue como un golpe en el estómago. La imagen de las facturas acumuladas apareció en la mente de Cho-hee. ¡Su papá! 10 millones de wones. Eso cubriría casi todas las deudas del hospital. Su cuerpo se puso rígido. Había estado tan concentrada en la humillación, en el terror, que había olvidado lo más importante. Es cierto, las facturas del hospital de papá. El productor, sintiendo el cambio, se apuró a decir: «Espera, no, olvídalo. Voy a buscarte. Salí ahora, Cho-min». Pero ya era tarde. La semilla ya estaba plantada. «¿Por qué no pensé en eso?», se reprochó Cho-hee. 10 millones de wones. Eso casi cubriría las facturas de papá. ¡Maldito canal KN! Y el PD de ahí es un idiota también. Pero, presidente, el productor, del otro lado, se sobresaltó. «Oh, me asustaste. ¿Qué?» Si no me rindo», preguntó Cho-hee, su voz de repente llena de una nueva determinación. «¿Qué? ¿No me rindo y sigo intentando?» «¿Sí?» «Entonces, ¿qué tengo que hacer?», inquirió Cho-hee, lista para la batalla. Mientras tanto, de vuelta en el escenario, el murmullo de los participantes y el staff llenaba el aire. La gente se empezaba a dar cuenta. ¿Es verdad que solo Lee Cho-min está desaparecido? Sí. Pero no está la bolsa, la que estaba ahí arriba, comentó alguien notando la ausencia de su pertenencia. ¿Qué? ¿No hay bolsa? Sí. ¿Se habrá escapado porque arruinó la presentación? De ninguna manera. No es un chico, pero... parecía inquieto. Siento que va a causar problemas sin supervisión, dijo una de las productoras con la mano en la frente. Mientras seguían especulando, otro miembro del staff ya estaba dando la orden de «preparen la cámara». La situación de Cho-min era un desastre, pero para el programa era oro puro. Apenas la orden de filmar a Cho-min salió de boca del staff, él estaba en el baño, mojándose la cara y dándose una charla motivacional. Pensaba que si lo habían aceptado en el programa de chicos, pues que así fuera. Él podía con eso. Total, no había hecho nada malo, ¿o sí? Era el único trainee que quedaba en su agencia, y las chances de debutar eran literalmente cero.
Esta era su última oportunidad y era gigante. Así que no la iba a desaprovechar, ni loco. Si pensaban que era un chico, pues sería uno. Iba a ganar esos 10 millones de wones para las cuentas del hospital de su papá sí o sí. Con esa determinación de acero, salió del baño dispuesto a enfrentar lo que fuera. Pero la vida es un chiste, y justo al salir chocó de frente con Wee In-woo, el tipo serio que ya le había dado una mano en el escenario. Chomin lo mira y ahí se da cuenta, estaban parados frente al baño de mujeres. ¿Qué onda? In-woo, con la misma cara de póker de siempre, lo mira y le pregunta qué hacía ahí. Chomin, pálido, intenta balbucear una excusa. Le dice que estaba apurado, que se le había nublado la vista, que no había ningún malentendido. Pero In-woo lo corta de raíz. Cállate. Chomin, indignado, le pregunta si es un boomer por callarlo así, si eran de la misma edad. In-woo, un poco exasperado, le explica que tienen el mismo color de etiquetas de nombre, lo que significa que están en el mismo grupo, y de paso lo reta. ¿No te das cuenta de que te estás metiendo en el baño de mujeres, aunque esté en construcción? Ahí es cuando Chomin mira bien y ve el cartelito pegado. Baño de hombres en construcción. Por favor, usen otro piso. La ficha le cae de golpe. El timing era una locura. Estaba tan apurado que no había leído la señalización. Volvió a intentar excusarse, pero In-woo, que ya estaba hasta la coronilla, le dice, menos mal que te vi yo. Si te agarraba a otra persona iban a pensar que eras un pervertido o un bicho raro. Chomin se horroriza, negando la acusación. In-woo, con una mezcla de sorpresa y molestia, se pregunta por qué le tocó al lado de un desastre como Chomin. Mientras Chomin solo quiere que lo suelte de una vez. In-woo todavía lo tiene agarrado, y sin soltarlo le espeta si es tonto, si de verdad cree que las cosas suceden porque sí. Chomin, completamente desorientado, apenas puede balbucear, pero la escena no está pasando desapercibida. De la nada, aparece el equipo de producción, con cámara y todo, y le preguntan a Chomin si estaba con Wee In-woo. El tipo, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, dice que sí, que lo estaba buscando porque lo vio muy nervioso antes, y Chomin no puede creer lo que está viendo. ¿Una cámara? ¿Por qué? In-woo, mientras tanto, sigue la farsa, diciendo que Chomin estaba tan nervioso que le temblaban las manos y los pies. Al equipo le encanta el drama y el supuesto apoyo entre los dos. Mientras se dirigen de vuelta al escenario, In-woo le tira un sablazo a Chomin. Che, ¿vas a ir por un concepto de recién salido del baño o vas a cuidar lo que decís? Chomin está tan agotado que casi se desmaya. Estoy muerto de cansancio, piensa. Pero a la vez se alivia de que In-woo lo haya encontrado primero. Ya de vuelta en el set, el equipo de producción sigue de cerca a los dos. Uno de los técnicos, viendo a Chomin con su bolso, bromea diciendo que seguro fue al baño por un problemón, pero inmediatamente después se alegra. Igual la toma salió buenísima. ¿Ya se llevan bien con Wee In-woo? Otro del staff se acerca a Chomin, lo llama Tai, quizá confundiéndolo o un apodo, le acomoda la corbata y le dice que no se relaje tanto. Chomin, que está en la luna, piensa que parece que de verdad se preocupan por mí y se mentaliza para darlo todo en la próxima prueba y borrar la mala impresión inicial. Pero claro, la buena onda dura poco. Entre los demás participantes, uno empieza a quejarse a sus espaldas. ¡Qué molestia este torpe! No vino al ensayo, nos atrasó la grabación. Me pregunto quién será su padrino. Chomin los escucha y le hierve la sangre. ¿Padrino? Si viene de una agencia de cuarta. Se jura que va a evitar a esa gente y sus jueguitos de colegio. Justo en ese momento, la MC Cherry anuncia que el show está a punto de comenzar y para subir la vara presenta a los siguientes High Teen Stars, los aprendices de Wing Wing Enter, Eric, Hyunho y Nadet. Chomin queda boquiabierto. Wing Wing Enter, una de las 3 agencias más grandes del país. Y cuando los ve no puede evitar pensar lo increíblemente bien parecidos que son. El primero en presentarse es Eric, un pibe de 19 años de Canadá que hasta parece menor de edad de lo bien que se ve. Pero la cosa no terminó ahí, porque la MC Cherry siguió presentando. El siguiente fue Sugino Eita, un trainee freelance de Japón que vino a hacer un salto mortal al presentarse,
dejando a Chomin con la boca abierta. Después vino Van Ain, de Heaven Entertainment, otro pibe que irradiaba carisma y energía por los poros. A medida que más y más talentos pasaban, Chomin no podía evitar la autocrítica. Se daba cuenta de que, a diferencia de todos esos pibes que se presentaban con performances o energías que llenaban el escenario, él había sido el primero, casi como un extra sin brillo, y eso lo bajoneaba un montón. Seguro por eso me pusieron primero, pensaba, sintiéndose cada vez más insignificante. Pero la cosa se puso todavía más tensa cuando Cherry anunció a los siguientes, los trainees de Amable Entertainment, y el primero en aparecer, para sorpresa de nadie, pero sí de Chomin, fue Wee In-woo. Los murmullos empezaron a recorrer el salón y no eran de admiración. Amable, resulta, es una agencia todavía más grande que Win Win. De hecho, Cherry, la propia MC, era de Amable. El quilombo era que las agencias top del K-pop nunca participaban en shows de supervivencia. Esto olía raro, como a pescado viejo. Mientras In-woo y sus compañeros se presentaban, Cherry les preguntó cómo se ayudaban entre ellos, y la respuesta de In-woo fue lapidaria. Acá, cada uno se la banca solo. Nuestro principio es que al menos uno de nosotros sobreviva. Una declaración que a Cherry le pareció interesante, pero al resto le cayó como patada al hígado. Se escuchaban comentarios por lo bajo. ¿Y estos pibes tienen habilidades especiales o qué? Esto es un festival de Amable. Y para colmo, alguien soltó que 2 de los puestos finales ya estaban confirmados. Chomin quedó boquiabierto, preguntándose si In-woo era uno de esos afortunados. Y justo cuando pensaba que no podía haber más sorpresas, Cherry anunció al último participante de High Teen Universe, Jang Won de High End Music. Y acá sí que la sala se fue a la mierda. High End Music no es solo una de las agencias top 3, es la número 1 indiscutida. Una empresa que nunca, pero nunca, apareció en un programa de televisión, ni hablar de un show de supervivencia. La implicación era clara. Si un trainee de High End estaba ahí, era porque ya tenía el debut asegurado. Chomin solo pudo mirar, completamente pasmado. La presión y la sensación de desventaja acababan de subir de nivel hasta el cielo. Y como si eso fuera poco, el último en aparecer era Jang Won, de High End Music, la agencia número 1 del país. Imagínate, si un trainee de High End estaba ahí, era porque ya tenía el debut asegurado. Chomin solo pudo mirar, completamente pasmado. La presión y la sensación de desventaja acababan de subir de nivel hasta el cielo. La MC Cherry no se anduvo con vueltas y le preguntó a Jang Won por qué se había metido al programa si ya tenía su debut en la bolsa. El pibe, con una confianza que ya molaba y daba envidia, le contestó que solo quería debutar a través de Teen Universe. Un tipo de esos que nacieron para ser estrellas, ¿viste? Los otros concursantes murmuraban, algunos admirando su descaro, otros con la ceja levantada. Jang Won, como si nada, se puso en modo "somos todos colegas" y dijo que no creía estar solo en esto, que todos eran compañeros sin importar la agencia. Un discurso pulcro y estratégico, mientras Chomin se sentía aún más chiquito, como una hormiga al lado de un elefante. Con las presentaciones terminadas, Cherry tiró la siguiente bomba. Había que realizar el bolsillo interno de los uniformes. Chomin, con el corazón en la garganta, encontró un celular, el famoso Teen Universe Phone. La MC explicó que sería el canal para las notificaciones y que la primera sería la asignación de habitaciones en los dormitorios. A Chomin se le revolvió el estómago. ¿Dormitorios? ¿En serio? Y ni bien pisó el pasillo y escuchó a uno de los participantes quejarse: «Ah, Hyun, estamos en la misma habitación». La cara de Chomin era un poema. ¿Por qué no había pensado en esto? Era estúpido. Encima, escuchó a otro gritando que la litera de arriba era suya. Quiso mandar todo al carajo. ¿Sobreviviré un día?, se preguntó, sintiendo cómo la ansiedad le comía por dentro. Desesperado por calmarse, Chomin empezó a repetir un mantra extraño en su cabeza. «Soy una piedra. Ellos son piedras. Todos somos piedras. Ignora todo. Una piedra. 2 piedras». Así, contando mentalmente para no pensar en el bolonqui que se le venía, se detuvo en la piedra 23. Pero justo cuando iba a seguir con la 23, ¡zas!, una voz familiar y demasiado tranquila apareció a su lado. Era Jang Won, y con una sonrisa que no le gustaba un pelo a Chomin, le dijo: «Piedra 23». ¡Chan, chan, chan!
La pesadilla de Xiaomin recién empezaba. Su piedra más grande, el tipo que lo hacía sentir más insignificante, era su compañero de cuarto. Y sí, ahí estaba Shang-won, el de High End Music, el que tenía el debut asegurado, el que Xiaomin sentía que le tiraba la confianza por el piso con solo respirar. Shang-won lo miraba con esa sonrisa confiada, notando su manía de las piedras y preguntándole si estaba contando provisiones para alguna especie de desafío de supervivencia. Xiaomin, con el corazón en la garganta, apenas pudo articular un «Shang-won». El tipo revisó su Team Universe Phone, confirmó que estaban en el mismo cuarto y soltó una bromita medio rara. «No me vas a atacar con piedras mientras duermo, ¿verdad?». Luego lo llamó Xiaomin Enterisori, confundiendo su nombre con el de su agencia. Xiaomin intentó corregirlo, pero antes de que pudiera, la puerta se abrió de golpe. «¡Vamos!», exclamó un tercer participante que acababa de llegar, sin camisa y con la toalla apenas cubriéndole. Era Lee Dawn y estaba feliz de ser compañero de Shang-won. Mientras tanto, Shang-won, con esa confianza que le sobraba, decidió que el nuevo apodo para Xiaomin sería Torpe, por su reacción nerviosa. Un apodo que Xiaomin sintió como un puñal. No solo el tipo más talentoso era su compañero, sino que ya le había puesto un sobrenombre humillante. Estaba jodido. La convivencia se puso rara al toque. Xiaomin no sabía a dónde mirar con dos tipos semidesnudos andando por ahí. Se acordó de otro participante, un tal Lee Dawn, que casi se agarra a piñas con uno por un roce en el pasillo, pero que se arrugó cuando vio quién era el otro. Shang-won era de esos tipos con una presencia que helaba, una imagen fuerte que imponía respeto. Y claro, el pobre Xiaomin, que no podía evitar mirarlo de reojo, fue pillado por Shang-won. «¿Por qué me mirás, Isori? ¿Estabas pensando en mí?», le preguntó con una sonrisa que a Xiaomin lo hizo sentir que se le incendiaba la cara. Xiaomin intentó, una vez más, aclarar su nombre. «No soy Isori, soy Xiaomin». Pero en ese instante, la puerta volvió a abrirse y apareció Wei In-woo, el chico serio de Amable Entertainment, el mismo con el que Xiaomin se había cruzado y quien le había cubierto las espaldas en el escenario. «Wei In-woo, qué bárbaro, también en esta habitación», exclamó Shang-won con una sonrisa que sorprendió a Xiaomin. «Hola, Min-woo», le dijo Shang-won, que parecía contento de verlo, pero de la nada, con una sonrisa aún más amplia, Shang-won le dio un empujón a Win-woo que lo hizo tambalear. Xiaomin y Lee Dawn se quedaron mirando. «Esto es gracioso», pensó Xiaomin perplejo. Lee Dawn, por su parte, solo se quejó de su ropa. Xiaomin se quedó perplejo. ¿Estaba Shang-won bromeando o qué? Mientras tanto, el resto de los participantes se habían dividido por edades y colores de uniforme. Los púrpuras eran de 19, los amarillos de 18 y los verdes de 17. Y claro, el único que no encajaba con nadie era Xiaomin, que estaba en una esquina, en su uniforme amarillo, sintiéndose más solo que un hongo. Empezó a pensar en su suerte, esperando no estar sola hasta que lo eliminaran. En eso, dos chicos, uno de verde y otro un tono más oscuro, se acercaron charlando. Xiaomin los escuchó y pensó, ¿me estarán hablando a mí? Uno de ellos, un pibe de gafas de color verde, sonrió y le dijo, «Hola, vos sos Xiaomin Enter, ¿verdad?». El primero en presentarse. Xiaomin se quedó en blanco, perplejo por la confusión de nombres. Él era Lee Xiaomin. «Ah, sí soy Isodrio Xiaomin Enter», se corrigió, casi usando el apodo que Shang-won le había puesto. El otro chico se presentó como Sugino Eita, un trainee freelance japonés. Ah, con razón le sonaba. Era el mismo que había hecho una voltereta impresionante en su audición. Eita, con una sonrisa, le dijo que lo había estado observando y que era súper lindo. Xiaomin, todo ilusionado, intentó corregir su nombre otra vez. Pero Eita insistía en que Xiaomin era tan lindo que quería ser su amigo. Y Xiaomin, que de verdad necesitaba un amigo en ese infierno de show, se puso re feliz y le dijo que él también quería ser amigo de Eita. Charlaron un rato sobre el coreano de Eita. Su abuela era coreana. ¡Qué capo! Hasta que Eita le preguntó a Xiaomin si tenía 19. Xiaomin, en un ataque de pánico para mantener su edad real en secreto, lo interrumpió, gritando que tenía 18. Mientras Xiaomin intentaba arreglar el entuerto, alguien soltó una carcajada. «¿De qué te reís?», preguntó Xiaomin, pero el otro le restó importancia. Eita, por su parte, le dijo a Xiaomin que lo iba a enseñar bien de ahora en adelante, y Xiaomin solo atinó a decir «sí». De repente, una voz fuerte interrumpió el chusmerío. «Trainees, a concentrarse». Era el PD general de Team Universe, Kim Jung-woo. Xiaomin lo reconoció al instante. Era el mismo tipo que había visto antes en la oscuridad.
El PD les explicó que la filmación de hoy era solo una prueba de cámara, pero Chomin no podía evitar pensar en las noticias que había visto. Kim Jong-un era el PD más polémico, famoso por sus shows de supervivencia manipulados y su sabor picante a la hora de producir. «Esto va a ser más pesado de lo que pensé», se dijo Chomin, mientras el PD seguía hablando. «Esto va a ser más pesado de lo que pensé». Y no se equivocaba. El PD, con esa sonrisa de plástico que lo caracterizaba, intentaba calmar las aguas, asegurando que esta temporada, a pesar de que la anterior había pasado sin pena ni gloria, sería un éxito. Una promesa que para Chomin sonaba más a una amenaza. Mientras el PD hablaba, el pibe de los lentes, que parecía vivir en un mundo de fantasía, aplaudía emocionado, como si la sola idea de estar ahí con estos chicos ya fuera la cúspide de su existencia. Ahí fue cuando el PD les soltó la primera bomba, la regla de los celulares. Les entregaron unos flamantes King Universe Phones con la promesa de que podrían contactar a sus familias y agencias en momentos específicos. Nada de internet, claro, ni redes sociales. Sus vidas digitales, las de verdad, tenían que entregarlas. Pero la regla más importante era una sola, y sonó como un martillazo: confidencialidad. No podían contar nada de lo que pasaba ahí adentro, a nadie, ni a sus padres, ni a sus agencias, ni a su gato. Una vez que firmaran ese acuerdo electrónico, serían miembros oficiales de Team Universe sin vuelta atrás. Chomin, con el corazón en la garganta, estaba a punto de darle al aceptar en su celular. El acuerdo se sentía como un lazo que lo ataba de verdad, mucho más que cualquier papel que su agencia hubiera firmado. Era un compromiso directo con su futuro, con la plata para el hospital de su viejo. Y justo cuando iba a apretar, una voz lo sacó de sus pensamientos. Jung», le dijo Eita, el chico de los lentes, el mismo que lo había ayudado antes. «Se me quedó el mío. ¿Me mostrás el tuyo?» Chomin, que ya lo había apodado mentalmente Mong, como tonto en coreano, ironías de la vida, le pasó el teléfono. Mientras Eita miraba la pantalla, Chomin no pudo evitar pensar lo lindo que se veía con esos lentes, y hasta se permitió una pequeña burla interna, diciéndole que él era el verdadero nerd. Eita, entre risas, le advirtió que lo iba a eliminar por bullying. La verdad es que, entre tanto pibe, Chomin ya sentía un poco de alivio de tener a Eita cerca. De repente, una voz anunció que ya era hora de llevar las balicas a los dormitorios. Yang Wan, el pibe de la agencia número 1, que ya había demostrado que era un dolor de cabeza, resopló. «¿Cuándo fui yo el matón? Vos lo llamaste torpe antes», le dijo a otro. Pero su queja principal era otra. Le había tocado la misma habitación que Chomin. Era obvio que no le gustaba la idea, aunque otro participante, al escucharlo, se puso verde de envidia. «Es como un villano», pensó Yang Wan sobre Chomin. «Sería perfecto si no estuviera él». Chomin llegó a su cuarto, tiró la balica y se sentó en la cama de abajo de una cucheca. Suspiró hondo. «Qué paz», pensó. «Ojalá no viniera nadie más». Se acordó de Eita, de lo bueno que había sido al no dejarlo comer solo. «Qué bueno sería si él fuera mi compañero de cuarto», suspiró mientras seguía con su Team Universe Phone. Ya era hora de firmar el contrato, antes de que empezara la filmación de verdad. Pero la paz duró poco. Una sombra se proyectó sobre él. «¿Qué estás haciendo?», era Yang Wan, que lo había asustado de muerte. «¡Ah, me asustaste!», gritó Chomin con el corazón latiéndole a 1000. Yang Wan, con esa confianza que le salía por los poros, le preguntó si aún no había firmado. Lo llamó lento, mientras se metía una papita a la boca. «¿Querés?», le ofreció, pero Chomin, demasiado alterado, rechazó. «Eliminación, eliminación», murmuraba Yang Wan, entre bocado y bocado. Un comentario que no pasó desapercibido para Chomin. Y la cosa se puso más rara. «¿No vas a lavarte?», le preguntó. Y antes de que Chomin pudiera responder, agregó con una sonrisa extraña: «¿Querés que vayamos juntos a la ducha?». Chomin, por dentro, entró en pánico total. Su cerebro gritaba: «¿Qué está diciendo este tipo?». Intentó mantener la compostura. No, anda vos nomás», dijo tratando de sonar casual. Pero Yang Wan insistió: «¿No vas a bañarte? Tenés que lavarte igual, ¿no?». Yang Wan, al ver que Chomin no cedía, cambió de táctica. «Estás comiendo snacks acá», murmuró. Y luego, con ese tono de superioridad que lo caracterizaba, le dijo: «Vamos, hay un pibe que se llama Jung-oh. Te lo presento. Te vi dando vueltas con ese nerd». Chomin, ya harto, repitió: «No, no voy a lavarme». Y ahí fue cuando Yang Wan
soltó la bomba final con una mueca de asco. ¿Asqueroso? ¡Qué confianza! No, no hagas eso. Wi Inubo, el serio del grupo, andaba retando a Lee Daon por dejar migas por todos lados. Daon, que al principio se hizo el ofendido, de repente cambió de actitud y hasta se ofreció a bañarse en la misma habitación que Inubo. Chumin, que estaba mirando todo, se quedó pensando, ¿estos dos están haciendo un drama por bañarse juntos o qué? Pero Daon, con una excusa de que le dolía la panza, se rajó, dejando a Chomin solo en el cuarto. El pobre, sintiéndose medio nervioso y sudado por todo el día, decidió que era hora de meterse la ducha. Total, ¿qué podría salir mal?, se preguntó, mientras el agua empezaba a correr. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Justo cuando Chomin se estaba por relajar, entró Jang-wan al dormitorio. El pibe, con esa actitud de canchero que lo caracteriza, no tardó en empezar a revolver la mochila de Chomin, a quien seguía llamando torpe. Y ahí, bingo, se encontró con algo que lo dejó completamente descolocado. Mientras tanto, Chomin, en el baño, se miraba al espejo, un poco inseguro de que su disfraz masculino fuera lo suficientemente convincente. Pensaba en lo mucho que lo incomodaba el disfraz, pero que al menos pasaba desapercibido. Su momento de introspección duró poco porque escuchó un ruido. Salió a los gritos, y con razón. Jang-wan tenía en las manos el teléfono de Chomin, mostrando una foto que lo dejó con la boca abierta. ¿Qué es esta cosa tan rara?, le soltó Jang-won burlándose de la imagen y acusándolo de llevar una foto de fantasma o de querer casarse con un muerto. Chomin, desesperado, intentaba recuperar el celular cuando de repente aparecieron Wi Ingu y Lee Da-un preguntando qué pasaba. Ingu, al ver la foto, le preguntó a Chomin si era él, y Da-un, con su naturalidad, afirmó que sí se le parecía. Ingu, por su parte, intentó desviar la atención diciendo que quizás era una foto de perfil para el programa, porque él también había traído una. La tensión en la habitación se cortaba con cuchillo, con Chomin a punto de ser descubierto. Y mientras Ingu intentaba zafar la situación diciendo que quizás era una foto de perfil para el programa, porque él también había traído una, Jang-won seguía con la suya. Resulta que la foto no era tan comprometedora como parecía, sino una viejísima de Chomin en uniforme escolar. Pero para Jang-won eso solo aumentaba la sospecha. ¿Por qué a Chomin le pedían algo tan diferente? ¿Será que tiene banca? ¿Estará enchufado por el mismísimo PD? Esa noche, Chomin no podía dormir. Miraba la foto en su Teen Universe Phone, la misma que le había causado todo el quilombo. Era una de él de chiquito en uniforme. «Mira lo que te pareces a tu hermana», pensaba, y se le venían a la cabeza todos los suyos, su mamá, su papá, sus hermanos y hasta los pibes de su ex grupo. La soledad se le hacía más pesada que nunca. De repente una voz desde la litera de arriba lo saca de sus pensamientos. Era Jang-won. «Che, ¿vos respirás siempre tan fuerte?», le pregunta. Chomin se asusta y pide perdón 1000 veces, diciendo que va a aguantar la respiración. Jang-won le dice que no es para tanto, que solo respire más bajito. Y de paso, le tira una máscara para los ojos de esas que se calientan y te hacen dormir como un bebé. Chomin se queda re sorprendido, pero la usa. Y la verdad es que funciona, se duerme el toque. A la mañana siguiente, el despertador del teléfono de Chomin sonaba como una sirena de ambulancia. Jang-won, re molesto, le pregunta cómo puede ser que no se despierte con semejante ruido. Chomin salta de la cama, pide disculpas de nuevo y aclara que se olvidó de poner la alarma. Jang-won le pregunta si le da tanto miedo, y Chomin por dentro admite que sí, que el tipo le reimpone. Jang-won sigue con su onda de «sos medio lento, ¿no?». Lo apura para que se vaya a lavar la cara y le recuerda que no se olvide que esto es un reality de supervivencia. Y para rematar, lo llama Isidori, otra vez. Chomin, ya cansado, lo corrige. «Es Chomin, sí, es Chomin». Por dentro seguía pensando lo pesado que era Jang-won. Más tarde, en la sala de maquillaje, Chomin se miraba al espejo. Le estaban haciendo un peinado y un maquillaje para la foto de perfil del programa. Se sentía raro, como si no fuera él. «Es interesante, pero me siento incómodo», pensaba. «Este pelo no me pega ni a palos». De repente suena una alarma en los teléfonos. Era una notificación de que algunos no habían firmado el formulario de perfil. Chomin se dio cuenta de que él tampoco lo había hecho. Se acordó que se le había pasado por la cabeza todo el bardo con Lee Da-un el día anterior. Y ahí la voz de Jang-won, o quizá su propia conciencia, le resonaba. «Siempre llegas tarde. No te olvides que esto es un show de supervivencia, Isidori». Chomin se queda pensativo.
Nunca me habían dicho lento, se dijo. ¿Sigo dudando? Después de todo lo que pasé para llegar hasta acá. No te olvides que esto es un show de supervivencia, Isidori. Chomin se queda pensativo. Nunca me habían dicho lento, se dijo. ¿Sigo dudando después de todo lo que pasé para llegar hasta acá? Pero el no se transformó en un sí rotundo. Era ahora o nunca, no había vuelta atrás. Ya había firmado como Lee Chomin y su padre lo necesitaba. Era todo o nada. Así que se prometió a sí mismo ser fiel a su nueva identidad y lanzarse de cabeza. En eso se cruza con Win-Woo, que venía con Lee Da-un. Da-un, que parece tenerle un poco de bronca a Chomin, se queja de que In-Woo anda pegado a él. Win-Woo, con su característica seriedad, manda a Da-un para adelante y se queda un toque con Chomin. Para sorpresa de In-Woo, Chomin le ofrece una medicina para la indigestión. Tenés que cuidarte, es la primera grabación, le insiste, todo preocupado. In-Woo lo acepta, agradecido, y le pregunta si ya firmó los papeles del programa. Chomin, con toda la seguridad del mundo, le dice que sí, obvio, que ya firmó. In-Woo lo mira y le hace un cumplido sobre el pelo, que le queda mejor que el peinado anterior. Chomin se sonroja, aliviado de que su disfraz esté funcionando. Mientras salía del pasillo, Chomin se da cuenta de que el exterior es un caos organizado. Cámaras por todos lados, 2 micros esperando y un montón de gente del staff. Ya estaban grabando. Una de las coordinadoras explica que se van en esos micros a la locación y que una vez que suben, no se pueden bajar. Chomin solo asiente, sintiendo la presión del ambiente. Se sube el primer micro y consigue un asiento adelante, pero la euforia le dura poco. Se siente solo, un poco aburrido. Los asientos se llenaron rápido y Eita, su único amigo hasta ahora, se subió al otro micro. Debería hablar con alguien. Soy bueno en eso, piensa. Mientras tanto, escucha a un par de participantes atrás suyo que se ríen y se burlan de otro que ronca y rechina los dientes. Parece que este viaje va a ser largo. Chomin, a pesar del jaleo, no se metía en la charla ajena. Ya me voy a ir acostumbrando a ellos de a poquito, pensaba, mientras el micro paraba. Llegaron a lo que parecía ser una escuela enorme. ¡Wow! ¡Una escuela! Parece que acá vamos a filmar, se dijo a sí mismo bajando del bus. Se puso un poco nervioso al ver que el otro micro, el azul, ya había llegado y los de su bus, el blanco, empezaban a entrar a un auditorio a los empujones. Y ahí en el escenario estaba la mismísima Cherry, la MC. ¡Hola, equipo blanco! ¡Bienvenidos!, gritó con su voz potente. Chomin no podía creerlo. ¿Ya empieza la primera misión?, pensó sorprendido. Cherry les explicó que los equipos ya estaban armados desde el momento en que se subieron el micro. O sea, el micro azul era un equipo y el micro blanco era otro. La cosa no terminaba ahí, porque iban a haber más misiones por equipos. Así que chicos, sus compañeros de equipo son re importantes. ¿Eligieron el micro correcto esta mañana?, preguntó Cherry con una sonrisa, dejándolos a todos en la intriga. Chomin miró a su alrededor. ¿Quiénes eran sus compañeros y quiénes sus rivales? De repente, un pensamiento lo golpeó. In-Woo, habían estado en el mismo micro, ¿no? ¡Ah! Vos estás en el equipo blanco, ¿verdad?, le preguntó a In-Woo, que lo miró con una ceja levantada. ¿Sos idiota? Claro que sí, tomamos el mismo micro, le respondió In-Woo seco, como siempre. Chomin suspiró de alivio. Menos mal, estaba re feliz de no estar solo. Mientras tanto, Cherry, desde el escenario, observaba la interacción. Parece que In-Woo y Lee Chomin están bien cerca, comentó. En eso, se acercó Lee Da-un, el tercer compañero de habitación de Chomin y Yang-wan. ¿Ustedes también están en el equipo blanco?, preguntó Da-un con esa energía un poco rara. In-Woo y Chomin se miraron. Da-un parecía medio confrontativo, pero se echó para atrás rápido. Da-un se dio cuenta de que él también estaba en el equipo blanco y exclamó: «Ah, entonces yo también soy del equipo blanco». «¡Qué bajón! Soy el único que quedó en el otro equipo», dijo mirando a un pobre pibe que aparentemente estaba solo en el equipo azul. El ambiente se puso tenso. Da-un, con una sonrisa forzada, intentó acercarse a In-Woo. «In-Woo, vos vas a jugar conmigo también, ¿no?», le dijo. Pero In-Woo, que no le daba mucha bola, solo lo miró con cara de «ni en pedo». Chomin sintió un escalofrío. Esta atmósfera iba a ser un quilombo. Y sí, parecía que Chomin tenía razón. Todavía lamentaba haberse separado de Eita, de su monk, y deseaba con todo el alma que hubieran quedado en el mismo equipo. La cosa iba a ser un verdadero quilombo, y él ya se sentía solo en esa atmósfera tensa. Mientras tanto, la MC Cherry, con su carisma de estrella, no perdió el tiempo y le soltó la primera bomba.
La misión inaugural iba a ser una batalla con la canción principal de Team Universe, que iban a revelar en ese mismo instante. Chomin, como muchos, se quedó helado. ¿Tan de repente? De repente una melodía pegadiza y poderosa llenó el auditorio. La canción titulada Only One sonaba épica, con letras sobre pioneros navegando el universo y una voz única que llegaría a los corazones. Un bailarín profesional apareció en pantalla, mostrando una coreografía intensa, con un final que te dejaba sin aliento. A Chomin le pareció que la música y la letra eran buenas, pero ese final era demasiado. Cherry, con una sonrisa amplia, les preguntó si le habían disfrutado. Acto seguido, sin anestesia, les avisó que tenían solo 8 días para aprender y practicar Only One para la batalla. 8 días. Los murmullos estallaron entre los trainees. 8 días. Era poquísimo. ¿Se venía una batalla a gran escala tan rápido? Y como si fuera poco, Sherry tiró otra bomba. Antes de eso, ya está en marcha la votación de primera impresión. Explicó que 1000 fans elegidos iban a votar a sus 5 favoritos basándose en los videos de presentación y aplicación. Y los resultados, obvios, se anunciarían pronto. A Chomin se le revolvió el estómago. ¿Los videos de primera impresión? ¡Ay, no!, pensó. Mi video de aplicación. Era el anzuelo definitivo para fangirls. No hay forma de que ese video de apelación terrible no salga. Empezó a morderse las uñas de los nervios, rezando con todas sus fuerzas para que solo hubieran mostrado el baile y la canción. Pero Inbu, que no se le escapa una, lo vio al toque. «Disculpa, ¿está rico?», le preguntó con esa cara seria y un poco exasperada, señalándole las uñas. Chomin, intentando disimular su pánico, balbuceó. Hablar de comida me da hambre». Inbu, sin cambiar la expresión, lo cortó en seco. No hablaba de comida, hablaba de tus uñas. Pobre Chomin, se quería morir de la vergüenza. Su coartada no funcionó. Después de la tensión de los anuncios y la revelación de la misión, vino la sesión de fotos. Los flashes no paraban, capturando a los participantes en diferentes poses, algunos solos, otros en grupo, sonriendo, serios, con un aire misterioso. Chomin posó, intentando mantener la compostura, aunque por dentro se sentía agotado. Finalmente una voz anunció: «Listo, es todo por hoy. Todos, por favor, vuelvan al autobús». Chomin soltó un suspiro de alivio. Ya terminó. Hasta solo sacar fotos fue agotador, pensó, cayendo en la cuenta de que la vida de idol, incluso en un reality show, era mucho más demandante de lo que imaginaba. Con la sesión de fotos encima, lo siguiente era subirse a los mitros para ir a la escuela que sería su nueva casa durante el programa. Y justo ahí, en medio del revuelo para subir, Lee Da-un, uno de los participantes que ya había mostrado su interés por el hombre serio del grupo, Wee In-woo, lo vio y se la abalanzó, gritando su nombre con una sonrisa que no le cabía en la cara. Pero In-woo, con esa seriedad tan suya, le bajó un cambio en seco. «Gracias por lo del uniforme, pero te agradecería que no me hables por separado en el set. Hay muchos ojos mirando», le dijo, cortando cualquier intento de acercamiento. Dawn, sorprendido y un poco ofendido, no entendía qué pasaba. Si eran de la misma agencia, ¿qué le costaba ser un poquito más amigable? Pero la firmeza de In-woo, curiosamente, solo hizo que Dawn lo encontrara más cool. Raro, ¿no? Mientras Chomin, ya con la nuca doliéndole de tanto estrés, se preguntaba cómo iba a sobrevivir a esto, In-woo, el de amable, lo invitó a sentarse a su lado en el micro. Chomin se quedó helado, pensando en la que se iba a armar, y no se equivocó porque al toque apareció Dawn, con esa cara de pocos amigos, reprochándole a In-woo por qué le daba tanta bola a Chomin mientras el resto de los participantes ya cuchicheaban sobre si Chomin era el favorito de la producción o si In-woo le tenía el ojo encima. La escena era un quilombo, y Chomin solo quería que la tierra lo tragara. In-woo, para cortar el drama, sugirió que la próxima vez cada uno se sentaría solo, pero la semilla de la discordia ya estaba plantada. Y mientras los trainees lidiaban con sus dramas, en algún lugar el productor y la manager andaban en su propia novela. Ella, tratando de sacarle al productor quién era el elegido de esta temporada, el production pick, que ya tenían decidido que iba a llegar lejos, él haciéndose el desentendido, pero con esa sonrisa de plástico que ya conocíamos. La manager tiraba nombres: Yang, Wee In-woo, y el productor, como si nada, le decía que no tenía ni idea, dejando en claro que el juego de las apariencias iba para largo. La manager, reinsistente, preguntó si Lee Chomin era el famoso elegido de la producción, pero el P de Jong-woo se hizo el desentendido.
¿Yo? Ni idea, soltó con esa sonrisa de plástico. Pero claro, la cosa no quedó ahí. De repente al productor le picó la curiosidad por Lee Cho-min. Y no una curiosidad sana, ¿eh? Quería saberlo todo. Nombre completo, agencia, escuela, familia, amigos, hasta a qué se dedicaban los parientes. Parecía una investigación de la CIA. ¿Y por qué tanto interés en el pobre Cho-min? Porque en realidad el productor estaba detrás de Ingo y Cho-min era solo la puerta de entrada. Quería saber absolutamente todo sobre la gente alrededor de Ingo. El juego se ponía cada vez más turbio.